Hola, hola, hola amigos hatriqueros, ¿cómo han estado todo este tiempo? Mucho gusto en saludarles por acá con ustedes Antonio Chacota, con la gran compañía estelar y permanente de... Lávelas. Qué alegría estar acá con una nueva clase. Ha sido una excelente experiencia poder ayudar a distintos usuarios a través de estas clases que hicimos, así que estoy con mucha alegría, mucho entusiasmo por tener acá buen material también que les pueden servir a muchos usuarios. Así es, hemos decidido repetir la fórmula y el día de hoy hemos sacado una clase especial, una clase que le sirve a prácticamente el 100% de los hatriqueros, porque a todos nos ha pasado esta situación y le vamos a contar a continuación de qué trata. Bueno, es una clase bonus y la cuestión es, ¿qué hacer con los jugadores que no entrenas? O también Ok. dicho de otra manera, ¿cómo rellenar los cupos, los otros cupos del equipo con los de jugadores no entrenables? Así es, bueno, una muy buena pregunta, Antonio. ¿Qué hacer con esos jugadores que no entrenan? Eh, a todos nos ha pasado y tampoco hay una fórmula exacta, hay muchas formas de resolver esta duda y en el fondo eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Primero vamos a repasar un poquito cuáles son las dudas más frecuentes de cómo rellenar a los jugadores, ¿ya? Una especie de introducción, porque a todos nos hemos planteado este tipo de preguntas. También vamos a ver qué tipo de jugadores uno tiene que ir rellenando, ¿no? en el plantel, pero esto va a ser acorde a la etapa de cada equipo. ¿Ya? No es lo mismo rellenar con un equipo que está recién comenzando que uno que está en etapa competitiva, cambia muchísimo. Y también vamos a revisar algunas excepciones, ¿cierto?, de jugadores que te pueden acompañar en distintas etapas de tu equipo, como puede ser un futuro entrenador, el portero. Bien, vamos a ver a continuación lo que tenemos. Y acá aparecen algunas dudas frecuentes, muy frecuentes, como por ejemplo, ¿pueden entrenar todos los jugadores? Si bien hay muy pocos entrenamientos que pueden entrenar todos los jugadores, como lo es por ejemplo el varón parado, pero al entrenar algún entrenamiento principal, uno debe asumir que no todo tu plantel va a poder entrenar. Esto es el caso de lateral, el caso de jugadas eh, y anotación principalmente. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Es recomendable invertir tu dinero en jugadores que no entrenarás? La respuesta es, solo será recomendable si esta inversión te ayudará a conseguir un objetivo importante, como lograr el ascenso o ganar un campeonato. También podrá ser buena opción para hacer negocios de compra-venta. Es decir, comprar a bajo precio y vender a su precio normal. Compramos en 600, la comparación decía 660, 680, vendemos 680, marginamos cerca de 20. ¿Sí? Perfecto. Y por último, ¿se puede valorizar algún jugador que no entrenes? La respuesta es, valorizar a un jugador que no entrenes es un gran desafío y se podrá lograr mediante entrenamiento residual. Mejora de resistencia, mejora de forma y o experiencia, eso podrá hacerlo más atractivo en el mercado de transferencias. Así que la respuesta es sí, y en distintos aspectos como los que acabamos de nombrar. Hay Bueno, que, hay que considerar acá, en la última, que es muy buena esa duda frecuente, que la última que nos comentó Antonio, eh, que uno también puede aprovechar distintas etapas de tu equipo. Por ejemplo, cuando tú tienes un porcentaje de resistencia un poquito más alto, cuando entrenas, por ejemplo, jugadores más para la adulta o para la sub-20, uno también puede aprovechar ese aumento de porcentaje de resistencia para poder hacer ese tipo de negocios y valorizar ese perfil de jugadores. así es la velas. ¿Qué tenemos acá la velas? Son las etapas del equipo. ¿Cuáles son las etapas que hay en un equipo, Antonio? Bien, bueno, la primera es 100% enfocado en el entrenamiento sin importar competir. Bien, es así de simple, así de claro, lo vamos a explicar en mayor detalle a continuación. ¿Ya? 2. Entrenando pero intentando mantener la categoría o ascender. Esto sería una suma, una sumatoria, ¿cierto?, entre entrenar más competir. ¿Sí? Y en tercer lugar, 100% enfocado en competir. Esto se podría decir que ya básicamente en segunda división, en el caso de Chile que tiene 6 divisiones, y primera división sí o sí.
En algunos casos de tercera división, también cuando llegas con un plantel más o menos mayor y estás buscando subir rápidamente. Bien. La etapa en la que se encuentra tu equipo determinará la necesidad de rellenar con distintos perfiles de jugadores. Totalmente correcto y esto lo vamos a explicar en detalle ahora mismo. En primera instancia, tenemos cómo hacer una etapa en la cual un equipo está 100% enfocado en el entrenamiento, ¿ya? En esta etapa, ¿qué es lo más importante? Bueno, preocuparse de que tu camada, los jugadores que tú estás entrenando y que van a ser parte de tu generación dorada, que te va a llevar a lo más alto, tienen que entrenar al 100% siempre. Ellos son los protagonistas. Entonces uno tiene que darle el cariño y la preocupación que esto conlleva. Es decir, preocuparse de ellos y el rendimiento pasa totalmente a un segundo plano y uno tiene que asumirlo, ¿ya? Pero de todos modos, uno acá igual puede ir rellenando con otro tipo de jugadores, ¿cierto? Si bien estás enfocado en el entrenamiento, eh, como dijo Antonio, hay muchos entrenamientos que no entrenan todos. Por ejemplo, si estás formando un proyecto que entrenas lateral, vas a tener en tu 11 titular solamente dos jugadores que entrenan al 100 y dos que entrenan al 50, es decir, te quedan 7 cupos de jugadores que no estás entrenando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá uno podría rellenar con viejas leyendas de tu club que no puedas vender a un buen precio y aún pueden entregarte alegría. ¿Sí? Es decir, le puedes dar unas temporadas adicionales, te pueden hacer rendir un poquito más. Y claro, como no los vas a poder sacar mucho dinero, realmente no tiene tanto sentido venderlos. Y además me imagino que también uno le tiene cariño a ese perfil de jugadores, entonces eso también hace que este proceso sea más interesante, ¿ya? Porque es importante mantener el interés en el juego y disfrutarlo. Bueno, lo otro, canteranos que quedaron en el olvido y que acá pueden aportar. ¿Sí? Es importante porque los canteranos pueden ser que haya sacado uno con un potencial bajo, quizás tenía especialidad. Como es canterano va a tener el aporte por el bono de club madre, entonces igual puede estar echando en algunas posiciones y quién sabe si además se puede ir subiendo con entrenamiento residual. ¿Ya? También negocios de compra-venta. Los que comentaba Antonio, comprar un jugador bastante más bajo, un 30% más bajo de lo que dice su comparador de transferencias, hacerlo jugar algunos partidos, ¿cierto? Para que también te pueda rendir más, hacer mejor el rendimiento de tu equipo, y se ven después a lo que te dice el comparador de transferencias. Este es una excelente opción para poder rellenar jugadores, rendir quizás un poquito mejor, en el caso que lo necesites, y además generar ingresos, ¿ya? Y lo otro sería un futuro entrenador. Bueno, a continuación también tenemos cómo sería el mix entre un proyecto que está pasando por una etapa de entrenamiento y compitiendo. Bueno, acá algunos van a decir que esto no es compatible, que es una o es la otra. Bueno, eso es falso, ¿ya? Eso es totalmente falso. Se puede lograr, es una fórmula un poquito compleja, pero de que se puede lograr, se puede, ¿ya? Uno sí o sí necesita para comenzar a avanzar en divisiones, a medida que tus cracks van mejorando. Eso es inevitable. Si no, cuando tus cracks estén en su mejor momento, vas a estar en divisiones bajas y no vas a poder disfrutar la competencia, ¿ya? Por lo mismo, con tus cracks no va a ser suficiente, vas a necesitar que se forme un equipo en el trayecto, muchos jugadores que van a pasar de forma transitoria por tu plantel, nada más, pero que de todos modos te van a ayudar a rendir mejor. ¿Qué perfiles de jugadores tenemos acá también para rellenar? Los anteriores los mencioné anteriormente, negocios compra-venta, el futuro entrenador, ¿ya? También acá es importante mencionar jugadores a entrenar y que se encaja tanto el 100% como al 50%. Bueno, esto también va al caso de los entrenamientos, de los planteles que están en etapa 100% de entrenamiento. Y estos, acá tú puedes, por ejemplo, aprovechar estos jugadores que entrenes para suplir alguna posición que tú actualmente no estés supliendo. Por ejemplo, entrenas jugadas y puedes entrenar el 50 algún delantero, ¿no? Justo te puede faltar un delantero, bueno, si se valoriza y además te ayuda a rendir mejor, excelente. Ganas de todos los puntos de ahí. También de entrenamiento residual a mayor escala, significa planificar bien este entrenamiento residual para que te genere mayor rendimiento y también que no se deprecie el jugador. Y también un portero que no se vaya a depreciar mucho en su valor. En esta etapa el portero es más importante que en la etapa 100% de entrenamiento, porque acá ya te interesa un poquito más competir y tener mejores resultados. Perfecto. A continuación tenemos exclusivamente compitiendo. Esta etapa es a la cual todo jardiquero debe ansiar llegar y es donde se pone a prueba todo el proyecto que armaste durante tanto tiempo. Así es, aproximadamente unos 4 años. Es fundamental para esta instancia
poder llegar con dinero ahorrado e invertir en jugadores que te vayan y te ayuden a rendir mejor. Bueno, dentro de estos perfiles de jugadores para rellenar, eh, vamos a contextualizar todo esto. Estamos en segunda división, queremos ascender a primera, o estamos en primera división, ¿cierto? Ya estamos con el asistente táctico, ya estamos con la mayor cantidad de jugadores con fidelidad divino, ya estamos con resistencia al 30%, estamos buscando ganarlo todo, ¿sí? Eso es competir. Perfecto. Entonces, ¿qué negocio necesitamos acá? Bueno, un consejo aparte es eh, para darse cuenta el tipo de jugador que van a elegir para hacer esto, es fijarse mucho en los equipos que tienen sus competidores. Si ustedes tienen una liga, ¿cierto? Van a estar con 7 rivales y la idea es que si ustedes tienen un equipo muy defensivo, traten de comprarse un jugador que vaya a ser más ofensivo, ¿cierto? Para poder hacer una variación o viceversa. Ya, si tienen equipos que son muy ofensivos, buscar la manera quizás de ganar más medio campo o quizás ganar más defensa. Entonces, el consejo puede ir a que esto que les voy a nombrar a continuación vaya enfocado en ese perfil de jugador que les va a ayudar a tener una mayor versatilidad al momento de competir contra sus rivales. Bien, en primer lugar, jugadores para rellenar serían negocios de compra-venta. Como ya lo hemos dicho anteriormente, comprar bajo el precio de valor de mercado y vender al valor de mercado o quizás un poquito más alto si es que tenemos suerte de que haya varios interesados. Y se pelea la puja. Y esto también sabiendo aprovechar bien los periodos de la temporada. Como ya hemos nombrado en otras clases que no vale la pena nombrar acá. Bueno, en segundo lugar, puestos que no entrenaste y necesites cubrir. Así es. Por ejemplo, si entrenaste defensas, nunca vas a entrenar, probablemente nunca vayas a haber entrenado anotación. Si entrenaste delanteros, probablemente nunca hayas entrenado defensa. Entonces, comprarte lo que te falte. Si tienes, por ejemplo, 3 defensas, porque entrenaste anotación, cómprate un cuarto y un quinto defensa. Te pueden servir para esto. Bien, eso comprarlos listos y ojalá simplemente para darles pases y balón parado. Ya que aún así pueden seguir apreciándose, ¿cierto? Y los puedes volver a vender. Bien, posibles negocios de entrenamiento. Si es que estás entrenando pases cortos, idealmente, ya que son 16 cupos semanales, con estos 16 cupos tienes para hacer bastantes negocios. No necesariamente que ocupes los 16 cupos, pero sí puedes ocupar quizás 14. Y esto te puede servir, ¿cierto? Para rellenar espacios y seguir haciendo caja. Eh, También tenemos los jugadores a entrenar y que sean caja tanto al 100% como al 50%. Idealmente te ayudan a cubrir una posición en necesidad. Así es. Eh, bueno, este punto es bastante importante. Es más o menos complicado que ocurra que tengas un cupo al 100% para entrenar una etapa competitiva, pero todo esto va a depender del entrenamiento. Si es pases, por ejemplo, se puede perfectamente, y si incluso llega a ser defensa, probablemente también puede hacer que tengas un cupo para rellenar y entrenar al 100% en defensa. Y por último, posibles negocios de mejora de condición de jugadores. Es decir, lo ideal es siempre tener un capital, para el caso de los chilenos, un capital de, por ejemplo, 1.000 billones, o sea, un billón, billón, ¿cierto? O 1.000 millones, como lo conocemos normalmente, guardados para ir haciendo siempre negocios de compra de jugadores. Entonces, en mitad de temporada podemos ir al mercado y comprar un jugador con forma pobre, que prácticamente nadie va a querer. Y como tenemos esa plata que nos excede, ¿cierto? Podemos aprovechar de comprar el jugador y si le subimos la forma hasta insuficiente o aceptable, ya perfectamente le vamos a poder sacar un 20% más de su valor. Si es que el jugador no era tan crack, si es que era un jugador normal. Por otra parte, también podemos hacerlo subiéndole experiencia. De repente podemos ver que está en 10.9, ¿cierto? Sabemos que le podemos subir un nivel más a ese jugador y puede subir su precio. Y también subiendo resistencia, considerando que estamos compitiendo, vamos a estar sobre un 20% de resistencia, sí o sí. Entonces podemos comprar jugadores que otros equipos hayan estado entrenando con resistencia baja, que los tengan en resistencia aceptable y los podemos subir perfectamente de resistencia bueno en cuestión de semanas. Y de esta manera, si lo complementamos con que además subió experiencia y o forma,
la verdad es que pueden salir bastantes negocios interesantes y que además nos ayuden a rellenar cupos faltantes, ya sea porque se nos lesionó un jugador, porque necesitamos avanzar una ronda más en Copa, porque nos tocó un rival muy diferente, necesitamos cambiar un poco nuestro estilo, etcétera. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Eh, Ejemplo número uno sería la vieja leyenda del club. Esto se realiza 100% en etapa de entrenamiento, ¿ya? En la etapa de solamente entrenar. Los plus que tiene realizar esto es que el jugador tiene bajo sueldo, que puede ser un posible capitán, aporta en mitad y en ataque. Como es el caso de este jugador que está acá, que se llama Jan Passing, que si bien vemos no es un super crack, en el fondo tiene varias maneras de aportar a su equipo. ¿Por qué? Porque tiene liderazgo bueno, además tiene el corazoncito, ¿cierto? Esto quiere decir que rinde 1.5 más que un jugador recién comprado. Además puede ser futuro DT y es bastante multi-skills. En este caso, por ejemplo, este jugador nos serviría en etapa 100% de entrenamiento, pero para usarlo en una posición que no sea la que estamos entrenando. Ejemplo, si estamos entrenando anotación, no lo vamos a poner de delantero, lo vamos a poner de mediocampista ofensivo. Si estamos entrenando jugadas, lo podemos poner de delantero o delantero defensivo, ¿sí? Y nos puede servir este jugador, ¿cierto?, para rellenar cupos y a la vez rendir bien en lo que sería aproximadamente una sexta división en Chile o una quinta división también hasta cierto momento. Y en segundo lugar tenemos canteranos en el olvido. Esto también en etapa 100% de entrenamiento. Se puede combinar más adelante con unas etapas un poco más competitivas, pero solo si es que el jugador fue bien entrenado hasta cierto momento, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso en ahora. Bien, el plus es que pueden mejorar el entrenamiento residual, te siguen cobrando bajo sueldo, tienen aporte adicional por club madre y no hay problema con depreciarlo. Es decir, si el jugador juega bien, si no juega bien, tarde o temprano va a mejorar y hasta cierto punto te puede seguir rindiendo esa titular y en algún momento ser banca y después ya simplemente para el Real olvido. Pero acá vemos un jugador bastante versátil, Gianni Wonsopagüiro, eh, un jugador que es técnico, tiene ese plus cierto de la especialidad, ya que este perfectamente puede jugar de DT o puede bailarse algún cabeceador, ¿cierto? Es un jugador que puede jugar de mediocampista hacia lateral, de extremo hacia medio, de DDT. La verdad es que tiene varias funciones y es un jugador que prácticamente no cobra nada de sueldo y que es muy buena idea mantenerlo en el equipo para rellenar cupos cuando estás en etapa 100% de entrenamiento y no quieres gastar dinero en jugadores que se vayan a depreciar, ¿sí? Y bueno, para ambos casos, ideal que tenga especialidad, balón parado y o liderazgo. En ningún caso podrán suplir en una posición entrenable. Así es, lo que hemos dicho anteriormente, que estos jugadores nunca deben jugar en posiciones de entrenamiento porque se tienen que aprovechar los jugadores que tienen proyección de venta o proyección para quedarse. Excelente, excelente, ¿eh? Muy, muy buenos ejemplos. Acá también vamos a continuar con uno que es muy interesante, que es el de los negocios de compraventa, los famosos negocios de compraventa. Hay muchos usuarios en el juego que lo manejan a la perfección. Eh, Muchos de ellos lo hacen con un juego netamente, ¿cómo decirlo?, económico, no tan así de rendimiento, pero sí se pueden hacer ambos mucho mejor, ¿ah? Porque se puede perfectamente combinar, generar ingresos con un rendimiento adicional. Entonces esto es un ganar, ganar por donde se mira, ¿ya? Eh, Acá es importante saber dominar tanto el mercado de transferencias como sería el entender qué es lo que necesita tu equipo, ¿ya? Bueno, esto te permitirá mejorar el rendimiento de tu club y además generar ingresos. Acá tenemos unas claves, consejos: comprar a bajo precio, bajo en relación al comparador de transferencias, ¿cierto? Antes hemos dicho, ojalá 30% menos del comparador de transferencias, ¿ya? Buscar jugadores que no vayan a bajar sus niveles pronto. Es un riesgo cuando uno compra este tipo de jugadores y tienen sobre 35 años, por ejemplo. Puede ser que estén mucho más baratos de su comparación, pero puede ser que te bajen pronto en alguna habilidad y su comparación de transferencia realmente se vaya a los suelos, ¿ya? Eh, También buscar puestos que necesites suplir, lógicamente, para aprovechar también este negocio. Verificar que no tenga un sueldo muy alto,
que haga este negocio uno poco rentable. Claro, puede ser que encuentres un jugador que tenga mágico anotación y que te cobre 18 millones de sueldo y que que en vez de costar 800 millones te lo puedas llevar en 650. Claro, pero si te vas demorando en venderlo y nadie te lo quiere comprar, eh, quizás termines perdiendo plata solamente por el sueldo. ¿Ya? Y también que no cumplan años pronto, lo cual podría bajar su comparación. Exacto, a menos que tú verifiques que con un año más, de todos modos sigue siendo rentable, lo cual también es súper positivo porque podrías tenerlo más tiempo y durante más tiempo te puede ayudar a rendir mejor. ¿Ya? Eh, Eso es importante. Bueno, y lo otro que es clave y es fundamental es cuando lo pongas en venta, siempre poner un precio base que te permita recuperar lo invertido y tener ingresos. Si lo pones en cero, puede ser que pierdas dinero. No, acá tú tienes que pedir el mínimo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un jugador que compré, Resegletes, lo compré en 619 millones y la comparación decía 756. ¿Ya? Eh, Mucho más barato de lo que cuesta, y este jugador finalmente lo vendí en 720. Ya lo vendí más barato de su comparador porque seguía haciendo negocio. Al final se fue de mi equipo y gané como 20 millones. No fue el mejor negocio, pero sí me ayudó a rendir en una posición que necesitaba y además sirvió para generar ingresos. ¿Ya? Así que esta es una muy buena opción que se puede utilizar en realidad en todas las etapas. Perfecto. Muy bien explicado, la velas. Bueno, también acá Antonio nos va a comentar cómo sería un perfil de futuro entrenador. Bien. Futuro entrenador. No todos los equipos tienen un futuro un futuro DT en sus filas, ¿cierto? Y para cada etapa de cada equipo será necesario tener un futuro DT. Siempre que no tengamos un futuro DT, tenemos que fijarnos que podemos tener un futuro DT, ¿ya? Eso es esencial. O sea, cada vez que con la las vemos en el equipo de un alumno, ya perfecto. ¿Y cuál es tu DT? Ya, ese. Ya, ¿cuál es el futuro DT? No tengo. Ya, hay que invertir en ello porque es una inversión a futuro, ¿cierto? Y es muy importante. Aquí tenemos los ejemplos. En etapa 100% de entrenamiento, perdón, no será necesario liderazgo. Con débil ya es suficiente, eh, con eso basta. Más bien, la experiencia será lo importante para que así sea más económico transformarlo en DT de nivel excelente. Así es, como ya hemos visto en otras clases, a mayor experiencia, menor el costo de transformarlo en entrenador. Y sobre todo para el excelente, que son bastante caros. En segundo lugar, en etapas más competitivas, idealmente que tu DT tenga liderazgo aceptable o bueno. Así es, ya que de esto va a depender mucho que el espíritu se nos mantenga alto, al igual que la confianza. En tercer lugar, para ambos casos, se podrá buscar un jugador mayor que cumpla con la función de futuro DT y además que juegue en tu club, mejorando alguna posición en la que actualmente puedes estar fallando. Muchos de estos futuros DT también podrán ser tu futuro balón parado. Así es, y aquí tenemos dos ejemplos. A la izquierda, un jugador con pelo amarillo, ¿cierto? Que tiene 15 en experiencia y liderazgo insuficiente. Este jugador está muy bien encaminado para poder ser un entrenador excelente porque con ese liderazgo va a poder aguantar varias temporadas para entrenar a la camada, ¿cierto? Aproximadamente unas 6 temporadas fácilmente. Y a la derecha tenemos un jugador, ¿cierto? Un griego que tiene experiencia en clase mundial, que aún es joven, tiene 34 años, o sea, no joven, pero puede seguir jugando, ¿cierto? Ambos son jugadores que tienen balón parado, entonces pueden darle ese valor agregado al equipo. Estos jugadores son muy buenos para comprarlos en sexta división en Chile o en quinta división, ¿cierto? Los haces esperar una temporada y además de que te rinden súper bien en la defensa o en el medio campo, lo hacen también con el balón parado. No son jugadores hiper caros. Aquí podemos ver al de la derecha que cuesta 50 millones, al de la izquierda 36 millones. eh, y te sirven para ser tus futuros entrenadores. Así que siempre que no tengan un futuro entrenador, preocúpense porque deberían tener uno. Incluso si están en la etapa competitiva y acaban de contratar uno, deben estar pensando en comprar el siguiente. Ya que en cualquier momento pueden necesitar hacer un cambio de T para pasar de uno ofensivo a defensivo y dar la sorpresa a sus rivales. O viceversa. Bueno, acá este no- se puede ver como que son jugadores de relleno, pero no, son jugadores en realidad bastante estratégicos
porque tú los estás entrenando. Y si los entrenas es con la única misión realmente de valorizar estos jugadores. ¿Ya? Eh, y valorizarlo significa que se vayan mejorando yo como jugadores mismos y que además, por supuesto, te dejen ingresos para tu equipo. ¿Ya? O sea, en este caso, deberían ayudarte además a generar un mejor rendimiento, buscar también posiciones que, si estás entrenando, por ejemplo, jugadas, no tiene mucho sentido tener 6 jugadores, 6 medios entrenando al 100, ¿cierto? Que vas a perder 3 cupos al 100 que podrían ser potencialmente titulares, sobre todo si es que podrías hacer un mejor negocio que además te ayude a rendir mejor si es que entrenas a un jugador en otra posición, o sea, de otra posición, por ejemplo, un defensa, ¿ya? Entonces, esta es una excelente oportunidad también para ampliar un poquito eh, tu abanico de posibilidades de jugadores. En este caso tenemos 2 jugadores, los dos son defensas. Eh, Uno está entrenando jugadas al 50, el otro, bueno, se ve por las habilidades, ¿no? Está entrenando lateral al 50, o sea, está entrenando como defensa lateral, entonces está además jugando en una posición bastante cómoda para él, donde rinde y además se valoriza. Mientras que el otro no juega en una posición cómoda, porque juega de extremo para entrenar jugadas al 50, de todos modos te puede aportar a la defensa desde esa misma posición y perfectamente puede jugar los partidos de los miércoles ahí, entonces en liga va a rendir normal como un defensa centro. ¿Ya? Acá también algunos consejos. Se puede optar por un jugador un poco mayor a tu camada para que así mejore el rendimiento de tu equipo, eso es un muy buen consejo. Esto se puede hacer durante mucho tiempo. Si tu camada tiene 17, bueno, puedes tener de 2 años más. Y eso lo puedes hacer prácticamente desde los 17 hasta los 26 años. Y esto te va a permitir escalar más rápido, ascender más rápido a divisiones más competitivas, y eso tiene muchos beneficios, vas a tener más socios, vas a poder ir más lejos de las rondas de copa, va a ir más gente al estadio, entonces todo esto también va a tener una repercusión económica, y también en la experiencia de tus jugadores, porque van a poder jugar más rondas de copa. Así que invertir en estos jugadores que son con el único objetivo de hacer caja, ¿sí? Ojalá puedan ser buenos, que te dejen ingresos, por supuesto, esa es la principal base, pero que además sean buenos, y si son un poco mayores, no te hagas problemas. Lo importante es que cuando tu equipo ya esté en su mejor momento, ahí sí que la camada se respete y que todos los jugadores tengan aproximadamente la misma edad, o por lo menos un año de rango de diferencia. Pero acá sí te va a ayudar bastante para poder rendir un poquito mejor y poder llegar más rápido a divisiones más competitivas. Bueno, también tenemos como ejemplo, esto no es tan frecuente en Hattrick, eh, por lo menos lo que hemos visto con Antonio, no muchos usuarios se aprovechan del entrenamiento residual. Eh, Acá hay que decirlo, el entrenamiento residual deprecia a un jugador, lo deprecia. ¿Ya? Se va a depreciar muchísimo, pensando principalmente en lo que es su potencial, ¿cierto? Va a poder estar semanas sin entrenar al 100, entonces eso va a hacer que su potencial baje, entonces también va a ser un jugador menos atractivo, ¿ya? Pero analizando bien la situación, la gran mayoría de los jugadores de Hattrick se deprecian porque no todos pueden recibir un entrenamiento óptimo. Por eso estamos viendo esto de rellenar jugadores donde la gran mayoría realmente no está entrenando al 100 y se está, por consecuencia, depreciando. ¿Sí? Bueno, esta es una excelente forma de conseguir jugadores de nivel decente que podrán valorizarse en tu club o no depreciarse, ¿cierto? Como suplir una posición y que además te ayude a rendir un poquito más en los partidos importantes. Sería aconsejable principalmente para la etapa de los equipos que quieran entrenar y competir, ¿ya? Ahí es donde realmente sirve más este perfil de jugadores. ¿Cuáles son las claves? Buscar que pueda hacer negocio rentable, ¿ya? Eso es la principal base. Puede ser que también esté bajo su comparador de transferencias. Eso sería también lo ideal, ¿ya? El entrenamiento a subir en residual debe ser desde débil hasta bueno, ya que desde excelente se demorará mucho en subir y ya no será rentable. Es verdad. ¿Por qué es de débil? Porque el comparador de transferencias desde pobre hacia abajo los cuenta a todos por igual. Entonces cuando suba, por ejemplo, de débil a insuficiente, ahí sí que puedes evidenciar una mejora en lo económico en el comparador de transferencias. Así que por eso se recomienda desde débil. Está bueno porque ya en realidad después va a demorarse muchísimo. Quizás se demore 1 año y medio entrenando en residual, y eso que te suba de excelente a formidable quizás no lo vaya a valorizar por ese año extra que cumplió. Así que por eso se recomienda de débil hasta ahora.
Y bueno, antes de la compra, verificar en el compadre de transferencias si el jugador realmente se valorizará. Eso es importantísimo, ¿ya? Por ejemplo, este jugador acá que mostramos se compró con... tenía lateral débil, jugadas débil, pases insuficientes. Cuando se compró, tenía una comparación de 596 millones y ahora, como se le subió lateral al residual, subió a 700 millones. Entonces ya este jugador, si se vendiesen 700 millones ahora, ya hubiese sido negocio y además hubiese ayudado bastante a rendir un poco mejor en una posición que probablemente este equipo hubiese tenido ciertas falencias. ¿Ya? Esa es como los principales conceptos del entrenamiento. Sí. Perfecto, la velas. Consulta. ¿El entrenamiento residual actúa siempre igual o tiene alguna variación? Muy buena pregunta. Mira, desde débil a bueno, y en jugadores que tengan entre 17 y 24 años, el entrenamiento residual es entre un 16 y un 17% de eficiencia. ¿Ya? Algunos entrenan el 100, otros entrenan el 50, y los residuales en esa etapa van a entrenar entre un 16 y un 17%. Pero, ¿qué pasa? Cuando la habilidad de un jugador vaya a subir mucho, por ejemplo, subir de defensa a este jugador, a Selvini, de defensa titánico extraterrestre a residual, tendría que llegar hasta los 30 años más o menos, eh, porque va a ser más lento. Va a ser más lento, primero que todo, por la edad va a hacer que vaya siendo cada vez más lento, y además porque de titánico a extraterrestre es muchísimo más lento un residual. No va a ser un entrenamiento un 17% de eficiencia, sino que va a ser aproximadamente como un 10% de eficiencia. Es muchísimo más lento. Perfecto, la velas. Consulta número 2. ¿Los jugadores para subir a residual, basta con que jueguen una vez por semana o tienen que jugar los dos partidos? Mira, lo ideal es que jueguen 90 minutos a la semana como cualquier jugador entrenable. Perfecto. Bueno, acá tenemos el caso de los porteros. Los porteros son una excepción a la regla, ¿ya? Ya que es una pieza difícil de encontrar y fundamental para todo equipo, sobre todo cuando estás en etapa de construcción de tu plantel. Habrán tres tipos de porteros. Los que comprarás para entrenar. Estos los puedes comprar para entrenar en defensa, en portería o balón parado. O en pases, si es impredecible, ¿cierto? En segundo lugar están los que comprarás para rellenar mientras entrenas tu camada. Y en tercer lugar, el portero definitivo para la etapa competitiva. Ese no lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Ya que no es un relleno, es más bien jugador definitivo. En el que nos vamos a fijar principalmente ahora es en el portero de relleno, es decir, en el ejemplo, en el caso número 2, que son los que se compran para rellenar mientras entrenas a tu cama. Bien, un portero de relleno, lo ideal es que se deprecie lo menos posible, ¿sí? Y que puedas venderlo al mismo precio en 2 o 3 temporadas más. Para esto es ideal que tenga liderazgo para que se valorice aún más si es que gana experiencia, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de un jugador portero, 20 años, portería clase mundial, defensa pobre, balón parado magnífico, que se compró en 1010 millones, ¿sí? Y en 3 temporadas más, este mismo jugador, sin hacerle absolutamente nada, según el comparador de transferencias, debería costar 990 millones. Bueno, en 3 temporadas más, yo sí ya vamos a tener el 93% de la venta, que es el valor máximo. Además va a tener una alta comisión por club anterior, porque va a haber jugado muchos partidos. Además se va a haber valorizado en experiencia, porque tiene liderazgo. Entonces perfectamente se podría vender a un poco más de 990 incluso, ¿sí? Y este negocio es muy similar al del DT. Si ustedes tienen plata guardada y ya están en una etapa en la cual están buscando no 100% competir, pero ya tratando de ganar algunos partidos, ¿cierto? Hacer un par de rondas más de copa, quedar en buenos lugares en liga, y tienen una moneda guardada, ¿cierto? Aprovechen de invertir en este tipo de negocios, pero no se olviden del momento exacto en el cual tengan que venderlos, ¿sí? Porque si resulta mal, la verdad es que es un dinero que les puede llegar a afectar, pero si resulta bien es una muy buena base. Es como comprarse un auto y uno dice, bueno, tengo este auto que vale 5. Perfecto, lo ocupo 5 años, pero este auto va a costar 4, quizás. Y si cuesta 4 no importa, tengo 4 de base y pongo 3 más y me compro uno de 7. Así, con los porteros es exactamente lo mismo. Es siempre bueno tener una base
para rendir mejor, ¿cierto? Y para tener un dinero que vayamos a poder aprovechar en el futuro. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un equipo en etapa de entrenamiento en el caso de jugadas, ¿sí? Esta es la distribución de un partido cualquiera que se puede jugar, por ejemplo, en liga. Supongamos que estamos entrenando jugadas y esta es la distribución de jugadores que están en el medio campo, en el campo de juego. Bueno, primero que nada, el portero con liderazgo, ¿sí? Después tenemos un cupo negocio compra-venta, que sería el lateral derecho, de los que acabamos de nombrar anteriormente, ¿cierto? De esos que se compran para rendir mejor. Después tenemos, bueno, ese cupo de compra-venta puede ser un jugador mayor que se haya comprado en 600 y se vaya a vender en 640, 650 en un par de semanas, ¿sí? Después tenemos un defensa central entrenando al 50%, es decir, que este defensa va a tener que jugar en el partido del miércoles, suponiendo que este es un partido de Liga de Domingo, ¿cierto? Va a tener que jugar el día miércoles de medio lateral o jugar medio tiempo de medio centro, ¿sí? Eh, Después tenemos un defensa lateral entrenando residual. Si bien es cierto, el cupo de compra-venta también entrena residual, esto es diferente porque nosotros buscamos que este jugador se aprecie. Entonces este jugador tiene que ser un jugador joven, ¿sí? Un jugador más joven que el otro. El otro puede tener cualquier edad que sepamos que se haya comprado más barato. En cambio este lateral es un jugador que tiene que tener la condición de débil, idealmente, ¿cierto? En jugadas, entre débil y bueno, ¿cierto? Y está entrenando residual y que vaya a apreciarse más o menos en una temporada más o dos temporadas más si es que se llega a vender y a subir, ¿sí? Luego tenemos un medio lateral que entrenando caja al 50%. Bueno, esto no hay mucha duda. Después tenemos el otro medio lateral en las mismas condiciones. Es bastante simple ver que se aprecia con una más y que la cantidad de semanas en las cuales vaya a subir eh, se complemente con la cantidad de días que tiene y años. No hay ningún secreto en eso. Luego tenemos los tres inners, que son jugadores definitivos entrenando al 100%. ¿Sí? Si estamos entrenando jugadas, tenemos que sí o sí tener jugadores al 100% que sean definitivos. Luego tenemos un delantero caja entrenando al 100%. Este delantero caja puede ser un jugador que sea delantero al cual le sirva jugadas, que ya tenga un nivel de anotación decente y que le estemos dando jugadas para luego venderlo más caro. Y acompañándola en la ofensiva tenemos un jugador juvenil de relleno. Este juvenil de relleno puede ser un jugador que estamos entrenando al 100% también, o puede ser simplemente un juvenil que teníamos en el equipo para rendir mejor. Pero, si se dan cuenta, aquí lo importante es, esto es en un partido, y en otro partido, que sea el partido de Copa del miércoles, o el partido de amistoso, tenemos a otros tres jugadores entrenando al 100% de medio centro y otros dos jugadores entrenando de medios laterales al 50%. Para eso, para este partido, esos otros jugadores pueden estar en la banca, ¿cierto? Pero lo importante es ponerlos en cupos inteligentes. Por ejemplo, si me llega a lesionar un medio centro, saber que ese otro que va a entrenar también es uno al cual le sirve jugadas. ¿Por qué? Porque si este jugador se llega a lesionar durante una semana y sale al minuto 45, por ejemplo, va a entrar otro que también entrena y va a entrenar los 45 minutos. Entonces, si es que este que se lesionó ahora alcanza a recuperarse de aquí al partido del miércoles, lo podemos poner 45 minutos y hacer el enroque con el que acaba de entrar para que ninguno haya perdido entrenamiento, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. También vamos a tener otros dos cupos de medios laterales al 50%, también pueden estar a la banca, ¿sí? Y eso sería básicamente la distribución de entrenamiento en el caso de entrenamiento de jugada. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Lo podemos mover a nuestro antojo. Puede ser que los tres cupos de los defensas estén entrenando al 50%, puede ser que dos delanteros estén entrenando al 100%. Ahí va a depender de nuestro plan de entrenamiento y la creatividad que tengamos para armar el Tetris. Y bueno, Antonio, ¿sí? disculpa, estás tan motivado, no te quería interrumpir, pero te quería hacer una pregunta, como tú también me hiciste preguntas muy buenas. Te quería preguntar si acá todos los jugadores cumplen un propósito distinto, Eh, cada uno de ellos. Se podría decir que todos los jugadores cumplen un propósito distinto, pero a la vez cumplen un propósito en común. Así es. Distinto en el sentido de que eh, aquí el defensa central
tiene la misión exclusiva de apreciarse entrenando el 50% y de rendir en el equipo. ¿Sí? Así es. El cupo de negocio de compra-venta tiene la misión esencial de venderse apenas se pueda vender a un mejor precio y de los partidos que alcance a jugar, que aporte. El defensa lateral entrenando residual tiene la misión específica de rendir bien y de al menos ser un jugador que vaya a mantener su precio o apreciarse un poco en su venta residual. Los medios laterales tienen la función de rendir bien y además de apreciarse para poder hacer caja y venderlos a futuro, ya que como entrenan al 50 pierden potencial y como jugadores definitivos no nos servirían en primera instancia, a menos que ya sean 10 semanas las que lo ocupemos al 50% y no 40. O estar en etapa más competitiva, podría decir. Exactamente. Y bueno, los jugadores definitivos son la columna vertebral del equipo, los que entrenan al 100% en este caso. El juvenil de relleno también tiene los días contados, en el sentido de que no va a ser un super crack, pero por ahora sirve, rinde, tiene el corazoncito, ¿cierto? No nos importa que suba residual, probablemente igual suba residual, pero no es su objetivo, no es como nosotros lo tenemos visto simplemente para que tenga un aporte competitivo. Y bueno, sería básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta, Lagras? Sí, bueno, me gustaría comentar que, bueno, acá como tú dijiste, este es un ejemplo, ¿cierto? Hay muchas formas de plantear este caso. Es importante también decir que es muy complicado desde una base armar un equipo donde todos sean definitivos, ¿cierto? Vas a tener que pasar, van a haber muchas etapas en las que tu equipo va a tener que jugar con muchos jugadores que no van a ser definitivos y vas a tener que saber bien cómo mover esas piezas. Porque en algunos casos van a ser jugadores rellenos, como por ejemplo el juvenil, y en otro caso van a ser jugadores un poquito más estratégicos que te van a permitir generar ingresos, como pueden ser los cupos al 50, los cupos al 100 que son de caja, y también por supuesto los cupos de residual que muy pocos utilizan, o los cupos de negocio de compraventa que también muy pocos utilizan. Entonces, acá es una estrategia, uno solamente tiene que, cuando uno ve su equipo, no solamente tiene que ver su entrenamiento, cómo van a quedar tus mejores jugadores y listo, o preocuparte de tus canteranos, o de plantear el partido, ¿no? Acá también hay una estrategia sobre la gestión del club, de una forma que te permita también abordar mejor cada etapa de tu equipo, y además poder tener mejores herramientas para afrontar los partidos. Así que en realidad acá hay muy buenos tips, la idea es que los aprovechen y que ustedes muevan sus piezas al gusto de cada uno para poder armar su equipo acorde a los jugadores definitivos y también a los cupos que son más de relleno. Perfecto, Lavelas. Y bueno, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, a continuación agradecer, bueno, una nueva clase, una alegría volver a hacerlo, ¿cierto? Ojalá vamos a hacer alguna pronto. Si alguno tiene alguna sugerencia, también nos puede dejar algún mensajito ahí en el video. Esta se nos ocurrió porque entendíamos que era una necesidad, porque había mucha gente que tenía esta inquietud, ¿cierto? Estoy enterando de esto y ¿qué otros jugadores utilizo? Esa en realidad es una pregunta que a todos se nos ha pasado. Entonces por eso hicimos esta clase, porque sabemos que a muchos les puede servir, ¿ya? Pero ojalá poder también volver a hacer clases pronto y de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, de otro tipo de cosas. Nosotros tenemos varias ideas, pero la idea es también ir escuchando lo que nos van diciendo. Y a continuación, Lavelas va a leer lo que aparece ahí en dorado. Uh, es fundamental entender que en un proyecto de equipo existirán muchos jugadores que cumplirán roles secundarios. Y si bien quienes te llevarán a la gloria serán tu camada protagonista, ellos no podrían lograrlo sin esos jugadores transitorios. Así es. Acá todos son importantes, como habíamos dicho hace un ratito. Algunos van a ser más pasajeros, eh, pero entre todo, cuando tu equipo llegue a lo más alto, no solamente va a ser esa generación actual la que te hizo llegar a lo más alto, sino todos los otros jugadores que también pasaron. Entonces cada etapa importa, cada etapa es importante, igual de importante, así que así es como hay que verlo. Cada jugador también te va a servir, te va a aportar un granito de arena, ¿cierto? Si te aportó en esta etapa, te va a terminar aportando en la siguiente por consecuencia, por efecto dominó. Así que hay que aprovechar cada jugador, cada cupo, hay que sacarle el máximo provecho.
Bueno, todo lo que comienza también tiene un fin. Y agradecerles por habernos acompañado en esta clase. Esperamos que les haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Y vamos a estar respondiendo apenas tengamos un tiempo. Y bueno, esto habría sido. Así es, bueno, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado muchísimo, lo hicimos con mucho cariño y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Así es. Hasta luego. Hat-Trick Coliseum ya se encuentra en Patreon. En esta plataforma tú te podrás suscribir a distintos niveles, los cuales te permitirán acceder a torneos, ganar Coliseum Coins que tanto quieres. También podrás tener clases particulares, acceder a material y estudios de Hat-Trick y por supuesto podrás acceder también a merchandising de tu plataforma favorita de torneos, que es Hat-Trick Coliseum. Revisen el link y aprovechen esta excelente oportunidad. Nos vemos en el Coliseo.